Hola, psicóloga. Hola, ¿qué tal, licenciado? Buenos días. Buenos días. Sí, Muy es tan bien, amable muy de bien. pasar, por favor, Claro, psicóloga. gracias. Si eres Muchas tan gentil, gracias. por favor. ¿Cómo se siente la gente desde mi piel? Hoy compartir con ustedes que para su servidor es un honor que nos acompañe una persona, no solamente que en su calidad como mujer, sino como profesionista y en los roles que hace, en todas las actividades que hace durante su día a día, pero principalmente en el tema como es su carrera como psicóloga, tanto es psicóloga en materia clínica como también en materia forense. Y me refiero, sin más comentarios, a la psicóloga Caritina Gutiérrez Castro, a quien te agradezco te des el tiempo, sobre todo, de poder compartir en el podcast el día de hoy. Y bueno, no sé si quieras comentarle algo a quienes nos ven el día de hoy. Claro, licenciado. Buenos días a tu audiencia, buenos días a ti, a quienes nos acompañan. Agradezco este espacio. Para mí es un placer poder compartir, poder hablar, poder compartir conocimiento, poder acercarnos a la gente que nos necesita, poder aprender de ellos, de ti. Al final el conocimiento es esto, ¿no? El poder compartir. Fíjate que el tema que nos trae en este podcast es un tema del día a día que desafortunadamente pasa en todas las sociedades, creo que considero, en el mundo, y específicamente en México, en el estado de Hidalgo y en la región de Tulancingo, que tiene que ver con el tema de la violencia de pareja. El día de hoy que estamos compartiendo este podcast es con la idea principalmente que le sea útil, que le sirva a la gente. Te haría también el conocimiento de esta dinámica que hacemos en este podcast desde mi piel, que es a través de una dinámica que es el juego de uno. Ok. ¿Sí? En este juego de uno que nos permite pues tener una charla amena, quien pierde el juego del uno, hacemos una actividad que el comentario que tenga más reacciones en las redes sociales, le damos respuesta a través de un video de 1 minuto, ya sea tu persona o yo, que pueda dar respuesta a ese comentario, a esa duda o pregunta que hagan en las redes sociales. Comentarte, voy a empezar a barajearlos, pero antes de barajear las cartas y empecemos el juego del 1, te preguntaría a ti, ¿cuál es la descripción que harías del problema de lo que es la violencia de pareja que vive actualmente hoy nuestro país? ¿Qué pudieras comentar? Claro, mira, el problema respecto a la violencia, específicamente de pareja que tú mencionas, es una problemática que aqueja a muchísimas mujeres y también a algunos hombres, ¿eh? Aquí es una situación importante. Si bien estadísticamente hablando, quien más vive violencia de pareja es la mujer, sí, pero esto no excluye a los hombres. A mi consultorio han llegado muchos hombres que también viven violencia, ¿sale? Sí, en su mayoría son mujeres y es una situación muy, muy complicada. Lo acabamos de ver hace algunos días en el municipio vecino, en Santiago, lo que pasó, ¿no? Sí. Esta situación, Lamentable. este tema, la expareja mata a la mujer, al ex-suegro. Entonces, es una situación muy complicada que desconozco y la menciono con mucho respeto. Solamente hago mención de este acto porque pues la sociedad nos enteramos, ¿no? En mi caso, por redes sociales, pero es una situación sumamente reprobable. ¿Qué pasa? Un sujeto, hablemos mujer u hombre, para llegar ya a ese grado de violencia, evidentemente tuvo que haber pasado por rasgos ¿no? Estamos hablando celos, amenazas, palabras hirientes, pellizcos, jalones, golpes, ¿me explico? Entonces, es importantísimo que podamos entender en nuestra sociedad que el problema de violencia nos está quejando y tenemos que hacer algo para detenerla. Si pusiéramos un rango poblacional, yo te podría decir que actualmente a mi consultorio llegan más personas entre los 15 y los 35 por violencia. Pero esto no quiere decir que personas mayores no la vivan. ¿Por qué? Porque hay personas de 60, 70 años que ya normalizaron la violencia, ¿no? Entonces,
¿Cómo está en nuestra sociedad actualmente la violencia? Al tope. Y tenemos que hacer algo para empezar a erradicarla. Hace un momento hay un tema que refieres de estadísticas. Estaba viendo una estadística del año 2021 de INEGI que dice que el 39.9% de mujeres de a partir de 15 años o más han sufrido en diferentes aspectos en su vida, en diferentes inclusive actividades, violencia de cualquier tipo desde los 15 años o más. Casi el 40% de mujeres han sufrido lo que es violencia en sus diferentes ámbitos. La cuestión es que te preguntaría, ¿cuáles consideran los aspectos que influyen para que pueda incrementarse o generarse inclusive, como tú lo dices, ¿no? Que ya normalizan el tema de la violencia? ¿Cuáles serían los aspectos emocionales, sociales o económicos que generan este tema de la violencia de pareja? Fíjate, vamos a hablar de este tema, ¿no? Respecto a lo que tú me dices, el principal punto a nivel emocional es autoestima baja totalmente, dependencia afectiva y dependencia económica. Porque como hace rato lo mencionaba, en su mayoría es la mujer, ¿no? Entonces, en ocasiones son mujeres muy productivas, pero de repente se casan o empiezan a tener novio, la pareja dice, ya no trabajas, yo te mantengo, pero de ahí viene parte del control, ¿no? Sí, no quiere decir que todos, hay muchísimas parejas que el hombre dice, ok, no trabajes, él sustenta y no es por eso el control, pero estamos hablando de un marco de violencia, para que no se malinterprete. Entonces, el tema económico es un factor de control impresionante. ¿Para qué vas a gastar esto? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuánto te gastaste? ¿Sí me explico? Sí, empiezan a hacer cuentas. No tienes a nada que salir, esta es tu casa. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahí es una dependencia económica, la dependencia afectiva. ¿Qué pasaría en esta situación? El hecho de, ¿para quién te arreglas? ¿No? Sí, el tema de los celos. Una situación que va en incremento y que termina en una celotipia tremenda, ¿no? Entonces, mucha gente dice, me cela porque me ama. No, los celos son inseguridad, ¿sale? Totalmente, a nivel emocional, tú me preguntabas, ¿qué afecta? Bueno, esto, baja autoestima, inseguridad, dependencia afectiva, dependencia económica, ¿vale? Y que ya va a un factor social. En el tema social, el tema cultural y el tema educativo juega un papel importantísimo. Me decía una persona hace tiempo, yo no sabía ni qué era ir al psicólogo, ¿no? O sea, yo escuchaba, de, oye, cuando te sientas mal, ve al psicólogo, pero yo no sabía, ¿no? A ella la llevan a terapia y ya salió. Le tengo que comentar, a ver, ok, la trajeron, la atiendo, si usted me lo permite, si usted quiere, pero para que continuemos un proceso terapéutico, usted tiene que estar de acuerdo. Al final sí, ella me dijo, sí quiero, yo no sabía ni de qué se trataba, yo pensé que me iba a revisar como un médico, le dijo, no, es un tema totalmente diferente, ¿sale? Entonces, yo creo que ahí también tiene mucho que ver este punto, el tema educativo, el tema social, cultural y evidentemente el tema es un tema multifactorial. Totalmente, multifactorial, estructural. Necesitamos poder llegar a más personas. Te apuesto que hay personas, Lick, ojalá que nos vean, que tal vez no van a entender ni qué era la violencia psicológica y van a decir, oye, a mí todo el tiempo me están diciendo esto y no sabía que era violencia. ¿Me explico? Así es, no se dan cuenta que están viviendo la violencia. Exacto. ¿Puedes tomar las cartas, por favor? Claro, psicóloga? Muy bien. Psicóloga, pues vamos a empezar este juego de 1. Vamos a ver quién va a empezar a tirar. Sigue y conocerás otra dinámica o otro juego que se llama piedra, papel y tijera para ver quién empieza a tirar la primera carta. Claro. ¿Está bien? Piedra, papel y tijera. Okay. Piedra, papel y tijera. Inicia. Empieza yo. Hace un momento nos comentabas que es multifactorial el tema de origen de la violencia de pareja. Hoy que inclusive a través de este medio que hacemos esta charla, esta plática, veo que hay un tema muy grave que se está sucediendo en los últimos 15 años, que tiene que ver con el tema de las redes sociales, del tema del control del celular, lo que es la violencia digital, que se le llama y que inclusive hoy
también ha generado un tema sobre todo de reformas inclusive a la ley, que genera un tema sobre todo de que hoy a través de los medios tecnológicos también se genera violencia. ¿Qué consideras que pasa en este tema de la violencia digital que se está dando en nuestro país y que va en aumento derivado del mayor contacto que está teniendo de manera virtual la gente? Fíjate, este es un tema que principalmente es para nuestros jóvenes. ¿Por qué te explico que principalmente es para nuestros jóvenes? Porque lo he visto, lo he escuchado. Si me llegan parejas entre los, no sé, vamos a hablar los 18, los 20, universitarios principalmente, ¿vale? Chicos de prepa, que algunos ya tienen novia, novio, y me hablan mucho del control, ¿no? O sea, sobre la terapia, en ocasiones me dicen, y como pues ella y yo nos tenemos confianza y no tenemos nada que ocultar, compartimos nuestra contraseña, nuestras cuentas, ella tiene abierto, por ejemplo, no sé, mi Insta, yo el suyo, y yo así de, ok, por ejemplo, le digo, no tienes por qué contestarle a nadie más, a quién más necesitas, si estás conmigo, dame tiempo de calidad, situaciones de este tipo, y ahí tenemos que poner atención. Sí, si yo estoy con una persona, le voy a dar tiempo de calidad, pero claro, estamos hablando que también puedes tener una llamada de emergencia de papá, de mamá, ¿no? Si son mayores, de hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué controlar de esa manera? Por inseguridad, ¿sale? Y los jóvenes confunden, es porque no tenemos nada que ocultar. No, ese es un tema privado, no tengo nada que ocultar, perfecto, puedo contestar llamadas, mensajes, si estoy contigo no pasa nada, no tengo nada que ocultar, pero ¿por qué tienes que tener mis contraseñas? Fíjate este tema que es un tema muy coincidente, que se vive al día a día, pero también, por ejemplo, en lo particular, yo como abogado, cuando llegan clientes, principalmente mujeres, que refieren el tema de violencia que viven de manera digital. Hace unos días acudió conmigo una persona que no voy a decir su nombre de ella por una cuestión de respeto a su privacidad, pero ella me comentaba, por ejemplo, el caso de que se casó, bueno, tuvo una relación en unión libre con una persona mayor. Él tenía 30 años, ella tenía 18 años. Tuvieron un hijo, se separaron, solamente vivieron juntos 2-3 años. Y pasa que ella rehace su vida. Hace 5 años tuvo una hija con su nueva pareja. Son gente de trabajo que se hace el esfuerzo todos los días, pues adelante. Y suben en una de las redes sociales, suben una foto. Lo que son sus 2 hijos, su nueva pareja de ella y ella. Y empieza a través de un perfil falso, empieza la expareja a generar un tema de agresividad y la denosta y hace calificativos inclusive que vulneran el tema de su integridad y de su persona a ella como mujer. Y se dan cuenta lo que son los familiares de ella, los papás, y para no hacerlo más largo, le van y le golpean. Los papás fueron a golpear a la expareja de ella. Y hoy tienen una cita en el Ministerio Público para que comparezcan porque presentó una denuncia por lesiones. ¿Qué les recomendarías en ese tema? Porque considero que es un tema muy importante hoy, el tema de la vida virtual, el tema de las redes sociales, del celular. ¿Qué pudieras en este tema específico recomendarle a la gente que sube violencia de carácter digital? ¿Qué pudieran hacer en este tema? Primer punto, no te enganches. Primer punto que tienes que hacer cuando vives violencia digital, no te enganches. ¿Por qué? Si tú comienzas a engancharte, vas a llegar a un punto donde vas a empezar a tener ansiedad, estrés, ¿sale? Tu estabilidad mental ya no va a tener un equilibrio porque vas a estar preocupada todo el tiempo por ese tema. No te puedes enganchar con una situación digital. ¿Por qué? Sé que expone tu integridad, tu persona, pero tienes que trabajar de manera psicológica para poder tener esa seguridad y esa templanza de decir lo que tú opines de mi persona no es lo que soy. ¿Me explico? Sí. Como tema de seguridad mental. Ahora, en temas legales, bueno, pues estamos hablando del ciberbullying, estamos hablando de la violencia digital y evidentemente puedes ir a generar una denuncia por esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo creo que la falta de ese conocimiento, lo que yo te comentaba hace rato, ¿no? El contexto cultural.
¿quién fue la víctima? La chica. Ahora, Sí, ¿quién sí, termina siendo la supuesta víctima? El chico, ¿no? sí. ¿Por qué? Entonces, evidentemente ahí lo primero que necesitamos hacer es no te enganches. Mucha gente me dirá, es que es muy difícil, ¿no? Sí, es difícil, pero al final, si tú trabajas tu estabilidad mental, vas a poder con esas situaciones. Lo que diga la gente, bueno o malo, no es precisamente lo que eres. Mientras tú estés consciente de cómo eres, cómo te sientes, cómo te diriges, al final no le vamos a caer bien a toda la gente, ¿estás de Así acuerdo? es un hecho, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice que no somos monedita de oro para caerles bien a todos. Exactamente. Entonces creo que desde ahí es un punto importantísimo. Adelante. Me toca, ¿verdad, Nick? Sí, así es este psicólogo. Ok. Listo. Voy a tomar. Por favor. Psicóloga, hay el tema siempre en tu rama, en tu materia, en tu ciencia, de la psicología, que hay un tema de ciclos de violencia. Sí. ¿Pudieras explicarnos qué es un ciclo de violencia que pueden detectarse en el tema de la psicología y cuál es el primer paso que tienen que dar cuando alguien vive un ciclo de violencia? Claro, mira, vamos a analizar, te voy a poner un ejemplo para Sí. que le sea más fácil a nuestra audiencia. Vámonos al ciclo de la violencia, se compone de 3 puntos, ¿vale? Primero es este tema de molestia. Supongamos que vas a una reunión, vamos a llamarlo así, ¿no? Con amigos, amigas. De repente te encuentras a una amiga, Lick, que tenía años que no veías. Y la saludas muy cortésmente, todo bien, ¿no? Hasta ahí tu pareja se irritó, se molestó, porque vio esa familiaridad, ¿no? Entonces a lo mejor no te dice nada en el momento, pero tú ya la conoces y ves su cara de molestia, ¿no? Primer punto, se irritó, se molestó. Segundo punto, el estallido de la violencia. Tal vez ya cuando vayan viajando hacia casa, en el auto, ¿quién era? ¿Por qué le hablaste? No me gustó cómo te sonrió, es que vi que te abrazó de una manera inapropiada, es que bla, bla, y entonces estalla, ¿no? Ese es el segundo punto de este ciclo de la violencia, estalla y te empieza a decir, ocasiones te golpea o solamente, entre comillas, porque es un daño enorme, te hiere emocionalmente, ¿no? Seguramente siempre haces esto, no sé qué hago contigo, no vales la pena, siempre es lo mismo, ¿sí me explico? Sí, pero sí. sin fundamento. Al otro día o posterior viene la tercera fase, que es la de reconciliación o la luna de miel, ¿no? Donde te va a decir, discúlpame, no debía haberte hablado de esa manera, mira, te traje chocolate, rosas, un regalo, el vestido que querías, o a ustedes, no sé, el perfume, el saco, el reloj que querías, discúlpame, ¿no? La chica dice, ok, está bien, te disculpo, o el hombre, pero quiero que también reconozcas que tú también tienes la culpa, ¿no? O sea, es como te ofrezco una disculpa, pero a su vez te hago creer que tú tienes la culpa, muy sutilmente, ¿sale? Ok, fíjate, ya nos reconciliamos y te digo, pero para la próxima, por favor, ya no seas así. Entonces ya hablamos de un control. Ya está condicionando. Fíjate, no sé si has visto una película, primero fue una obra de teatro y después fue una película de los 90s que se llamaba o se llama gaslighting, no sé si la viste, y es un término que está muy de moda ahorita en la sociedad. ¿Qué es esto? Es una forma de violencia de la más cruel que te puedas imaginar, porque justamente en la película se relata así y así se vive, es el hecho que yo voy a tratar de hacerte creer que estás loco, que has perdido la razón. Por ejemplo, algo bien sencillo, yo te encuentro con alguien besándote y digo, oye, ¿qué pasa? ¿Y tú? ¿Qué pasa de qué? Te encontré besándote. ¿Qué te pasa? Claro que no, estás alucinando. ¿Quién es ella? ¿Cuál ella? Yo no veo a nadie. ¿Sí me explico? Sí, ya está en una gestión imaginativa. Entonces tú es como de, a ver, estoy perdiendo la razón o qué está pasando, ¿no? Justo en la película se veía como la chica encendía, no recuerdo si eran candelabros o lámparas, porque es de hace mucho tiempo, y él las apagaba todas para hacerla creer que ella estaba perdiendo la razón. Eso es muy común, ¿sale? Muy, muy común en las relaciones de pareja, porque entonces te hago creer que no es real, que lo que tú me estás diciendo no es así. Psicóloga, ahorita que hablábamos del sistema, bueno, del tema que tiene que ver con, sí, el sistema social,
las relaciones de pareja. ¿Cuáles son las afectaciones que tiene una persona que vive violencia de pareja en su día a día, en la cuestión cotidiana? ¿Qué afectación tiene y que es observable en su desarrollo como persona? De los principales factores aparece la depresión, ¿sale? De los principales factores aparece la depresión, aparece la ansiedad. En ocasiones, créeme que el estrés postraumático se va a apoderar totalmente de esta situación. ¿Por qué? Porque hablamos de situaciones donde te van a desaprobar de una manera grandísima, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a una fiesta, ¿no? Te pones un vestido X. ¿Cómo crees? Quítate ese vestido, se te ve fatal. Ya te dejaste engordar, te ves horrible. Oye, tú no opines. ¿Sí me explico? Hace un comentario en una reunión social, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa, Lick? ¿No? ¿Qué pasa si hace un comentario? Ese comentario nada que ver, ¿no? O se burla con sus amigos, su familia, sus compañeros de lo que tú hiciste. Entonces, estas repercusiones directamente se van a una baja autoestima, a una inseguridad. ¿Cómo va a poder ser productiva en temas laborales si está pensando que ni siquiera sirve para nada? ¿Por qué? Porque en casa se lo han hecho creer, tanto a mujeres como a hombres, ¿eh? También al hombre decir, no sirves para nada, es el colmo, las comparaciones, o sea, afecta directamente en el equilibrio emocional. Ahora, es bien importante que entienda la audiencia y nosotros lo podamos entender y compartir, que una alteración mental, emocional, nunca llega sola. O sea, no solamente vas a tener rasgos depresivos, no, vas a tener rasgos depresivos, vas a tener rasgos de ansiedad, rasgos tal vez de paranoia, miedo, ¿a qué? ¿Quién sabe? Pero todo el tiempo tienes miedo, ¿por qué? Porque tu pareja te hace creer que no sabes absolutamente nada. ¿Me explico? Sí. Hay algo que comentabas, la situación de cómo se percibe, ¿no? Las personas que están sufriendo o son víctimas de violencia de pareja. Qué importante es hoy el tema de la educación emocional y educación también inclusive en un tema de género que tienen que llevar a cabo hoy de manera institucional y de institucional no digo de las cuestiones de gobierno, sino las instituciones como son la familia, todas las instituciones sociales en general. ¿Cómo tiene que llevarse a cabo o qué importante es la educación emocional y de género que tienen que vivir hoy nuestras nuevas generaciones para que demos una vuelta de 360 grados y podamos acabar con este tema de la violencia de género? ¿Qué consideras que importante es ese tema educativo? Mira, antes de iniciar, con mi tarjeta y comento, ¿qué tan importante? Totalmente importante, ¿sale? ¿Cómo lo podemos plantear? Entender que el sujeto se tiene que sentir pleno, seguro. Hablemos de este pequeñito. ¿Quién ha ido a terapia? A ver, vamos a hablar de esta parte, ¿no? De este pequeñito, si nosotros lo llevamos a terapia, le enseñamos a expresar sus emociones. Oye, está bien que llores, no pasa nada. Oye, te frustraste, explícalo, ¿no? Desde ahí viene la educación emocional. Tú me hablas, ¿cómo podemos apoyar en este tema educativo? Fíjate, ¿no? Y a veces nos vamos hacia, ¿qué libro vas a leer? ¿Qué tienes que hacer? No, a ver, puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no sabes procesar emociones, estás perdido. ¿Por qué? Porque si tú no le enseñas a ese pequeñito de 3, 4, 5 años que puede compartir sus juguetes, que si está jugando un juego de mesa y pierde, no pasa nada, no tiene por qué frustrarse, hay otra oportunidad. Si tú no le enseñas eso y le permites que haga el berrinche, es más, dejas que te gane para que el niño no se enoje, cosas de este tipo, evidentemente cuando él crezca va a pensar que merece todo, que quiere todo, él y ella, tanto la niña como el niño. Y entonces vamos a caer en un problema gravísimo. Porque cuando él o ella tenga una pareja, un novio o novia, va a decir, ¿por qué le desorreíste a esta persona? No puedes tener más amigas. Necesito que toda la atención sea para mí. ¿Me explico? Sí, es un tema que se le genera que la persona es el dueño de todo, inclusive del control sobre las otras personas. ¿Cómo cuando llega una persona víctima contigo, por ejemplo, a tu consultorio, víctima de violencia de pareja, cuál es el primer paso que tienen que dar ellos en el tratamiento terapéutico que
que tú les sugieres a ellos que deben de llevar a cabo para el tema de la violencia de pareja? Fíjate, importantísimo. Cuando hablamos de temas de violencia de pareja, es totalmente importante explicarles que para que puedan estar bien en pareja, primero tienen que estar bien a nivel individual. La primera sesión, cuando yo atiendo temas de pareja, la doy a la pareja, la primera, los escucho, que cada uno exponga por qué están en ese momento así, y posterior los separo. Y trabajo temas de manera individual. Ocasionalmente los vuelvo a juntar. ¿Por qué? Porque lo que de ti le afecta a ella es un tema individual, no de pareja. Y al revés. Si estamos hablando de infidelidades, de situaciones, no sé, costumbres que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, me pueden decir, es que no soporto que ronque, que créeme que es un problema, pasa, ¿no? Y al final, como no soporto y no sé tolerar esa frustración, ya le pegué, ¿no? Y entonces ella ya se despertó, ya se enojó y por cosas así a veces inicia todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar de manera individual, que estén sanos, que estén equilibrados, que se amen para poder amar a alguien más. Oye, y esas redes también, no solamente, por ejemplo, el tratamiento terapéutico que acuden contigo o que acuden con los psicólogos, ¿qué tiene que ver también con las redes familiares, sociales o inclusive institucionales de apoyo a la persona que es víctima de violencia de pareja? ¿Qué es eso de las redes? No solamente van contigo en el tratamiento terapéutico, sino esas redes, ¿por qué son importantes para la víctima? Porque cuando vives violencia, el primer punto es que te cuesta mucho trabajo decirlo, te da pena, ¿no? Entonces, si tú te acercas, por ejemplo, a la hermana que más confías, a mamá, al papá, y les dices, oye, es que está pasando esta situación, ellos van a ver el problema de diferente forma que tú. Van a poder ser tu soporte, ¿sale? Esas son las redes familiares. Las redes institucionales, bueno, pues estamos hablando de instancia de mujer, de instancias, no sé, gubernamentales, talleres, situaciones que te puedan ayudar, ¿no? Que tú puedas empezar a entender que no estás solo, que no estás sola, que la violencia no tienes por qué vivirla así. Es más, no tienes por qué vivirla nunca. Sí, oye, la violencia de pareja se ve que a veces se analiza o se piensa que es un asunto privado. ¿Por qué se debe entender que la violencia de pareja es un problema social, que es un problema colectivo, no solamente individual? ¿Por qué la importancia de que se vea como un problema de carácter colectivo y social y no solamente individual o privado? Fíjate, importantísimo este punto. Si yo veo que el vecino está golpeando a la vecina y no hago nada, no llamo para que alguien la apoye, no trato de apoyarla, probablemente ese vecino en algún momento me va a agredir a mí, porque estamos hablando que es un vecino que no sabe controlar sus emociones, que no es tolerante a la frustración, que es agresivo. Es un tema social. Ahora, imagínate que crece mi hija, crece su hijo y se hacen novios. No. Y ya es un tema social, patrones conductuales, sí, ¿no? Eso no es un problema social, por supuesto. Cuando decimos, pues es un problema, es un tema privado, no. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad. Daños colaterales de alguna manera. Fíjate, ¿sale? Que cuando estudiaba en la secundaria, ahorita me llevas un recuerdo, que yo estudié en la secundaria general número 1 de Tulancingo. Y veníamos unos compañeros que íbamos en tercero de secundaria caminando por una calle que se llama Molino del Rey. Veníamos para el centro de Tulancingo y vemos que una persona que tenían como unos 25, 30 años, un hombre estaba golpeando a una mujer, eso ya te estoy comentando desde hace como 33, 35 años, que nos tocó pasar esto, y vemos que estaba golpeando a la señora. Intervenimos nosotros para defenderla a ella y separarla. Pero un amigo de nosotros, de esos éramos 5 nosotros, le empezó a pegar al señor. Y la señora empieza a pegarle a mi amigo, que porque no tenía que pegarle a él, etcétera, etcétera. Se terminó el problema y ya nos retiramos. ¿Qué consideras que puedas aconsejar a una persona? Porque hoy también hay una estadística del año 2024 de INEGI que establece que más del 50% de asuntos de violencia de pareja tiene que ver con la violencia psicológica. Sí. Más del 50% de los casos. ¿Qué pudieras recomendarle a quienes nos ven que pudieran hacer como primer paso al sospechar que son víctimas de violencia de pareja?
Dicen que a ver, lo importante en un problema es dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso que les recomendarías a quienes consideran o sospechan que viven violencia de pareja? Fíjate, antes de este punto del primer paso, este tema, este ejemplo que me pones, sumamente funcional, porque muchas personas dicen, no, yo no intervengo porque al final pues termina el problema en mí. No, es que no vas a intervenir golpeando a la otra persona, porque agresividad más agresividad, imagínate a dónde vamos a parar. Sí. Es un, ok, traten de calmarse. Para empezar tienes que llamar, ¿no? Apoyo aquí a la policía, a quien tú consideres en ese momento, ¿no? El 911 es el que tenemos, sí, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan intervenir y tratar de decir, a ver, tranquilo, señor, tranquilo. No vas a llegar a golpearlo porque evidentemente claro, violencia no. genera más violencia, ¿no? Primer punto. Ahora, me comentabas, ¿qué les recomiendo a esas personas para que digan, a ver, si es violencia, no es violencia? No necesitas que nadie te confirme que es violencia. Con que tú sepas que te duele, que te daña, que te están ignorando, que te están haciendo creer que estás loco, que estás loca, que no vales nada, te están humillando. Estamos hablando de violencia psicológica, ¿sale? Que todo lo que dices está fuera de lugar, fuera de contexto, que no vales la pena, que no brillas, que no eres quien tú eras hace un tiempo. No necesitas que nadie te lo apruebe. Con que tú consideres que lo estás viviendo, pide ayuda, ¿sale? Primero, evidentemente busca una red familiar, que es a quien tú le vas a tener confianza. Posterior, acércate con un profesional de la salud mental. Y como tercer punto, denuncia. Tu bienestar no es negociable. El amor no duele, el amor no humilla, el amor no controla. ¿Sale? Tu bienestar no está en juego. Tu bienestar es tu responsabilidad. Empieza a actuar desde ahora. Pues muchas gracias, psicóloga, por esta charla, por esta plática. Esperando que a quien nos ve, pues pueda ser sobre todo de utilidad, que le sirva en su día a día. Bien lo dices, que es un tema de bienestar para las personas, tanto mujeres como hombres. Sobre todo recuerden ustedes que es un tema de la relación de pareja, a quienes inclusive ya han formado una familia, que es importante, porque desafortunadamente no solamente la violencia de pareja afecta a quienes intervienen en la relación, sino a todo su entorno, su familia, amigos, conocidos, y que al final quienes salen perjudicados no solamente es la persona, sino es la sociedad. Ojalá si estás sufriendo el tema de violencia psicológica, violencia de pareja, puedas atenderte y bueno, pues psicóloga, muy altísimamente agradecido contigo y que bueno, acuérdense ustedes que sobre todo sea útil para todas y para todos. También te voy a entregar una figura, una escultura, una figura plástica que ha hecho un tulancinguense, okay, que es un artista plástico que nuevamente le mando saludos a mi amigo Onésimo Ávila, que representa lo que es el tema de estas manos, la amistad, la igualdad y la fraternidad. Psicóloga, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, licenciado. Gracias a todos.